Sus uñas aún estaban pintadas de rojo brillante cuando encontraron su cuerpo congelado, a 7.132 metros de altura en la arista noreste de la Annapurna. Katia Brennan llevaba 9 años muerta, pero el aire enrarecido y el frío brutal habían convertido su cadáver en una perfecta escultura de hielo. Su arnés de escalada aún sujetaba 3 bombonas de oxígeno, sin usar, que ella se había negado a tocar durante su ascenso final en octubre de 2014. La noruega de 28 años había querido unirse al selecto club de alpinistas que habían conquistado el 10º pico más alto del mundo sin ayuda artificial. En cambio, se convirtió en una estadística más en la montaña que mata a una persona por cada 3 que alcanzan la cima. Katia había sido la persona más joven en completar las 7 cumbres sin oxígeno suplementario. Había escalado el Everest, el K2 y el Denali respirando solo el aire enrarecido en el que la mayoría de los humanos no pueden sobrevivir por encima de los 7.925 metros. Su cuerpo producía el doble de la cantidad normal de glóbulos rojos, un don genético que le permitía funcionar donde otros colapsarían en cuestión de minutos. Pero el Annapurna era diferente. La montaña se encuentra en medio de los patrones climáticos más violentos de Nepal, donde las avalanchas pueden sepultar expediciones enteras sin previo aviso y las tormentas aparecen de la nada con vientos capaces de lanzar a un hombre adulto por un precipicio. La pregunta que atormentó al mundo del alpinismo durante 9 años era sencilla. ¿Había alcanzado realmente la cima antes de morir? ¿O la montaña se había cobrado otra víctima justo antes de la gloria? La obsesión de Katia por la escalada sin oxígeno comenzó cuando tenía 12 años y vio a su padre morir en una cama de hospital conectado a máquinas que respiraban por él. Eric Brennan había sido piloto comercial y desarrolló cáncer de pulmón por años de respirar aire reciclado de cabina. Mientras su hija lo veía luchar por cada aliento a través de un tubo de plástico, ella hizo una promesa: nunca dependería del aire artificial para sobrevivir. Su padre murió 3 semanas después, y Katia pasó los siguientes 16 años entrenando su cuerpo para extraer oxígeno de un aire tan enrarecido que mataría a la mayoría de las personas en minutos. Se mudó a La Paz, Bolivia, a los 19 años para vivir permanentemente a 3.658 metros sobre el nivel del mar. Su apartamento estaba más alto de lo que la mayoría de las personas llegan a viajar en toda su vida. Cada mañana corría 16 kilómetros por calles donde los turistas se desplomaban por el mal de altura solo con caminar a sus hoteles. Su ritmo cardíaco en reposo bajó a 35 latidos por minuto. Sus pulmones se expandieron para contener un 40% más de aire de lo normal. Las pruebas médicas mostraron que su sangre transportaba oxígeno con la eficiencia del motor de un coche de Fórmula 1, pero incluso estas adaptaciones sobrehumanas no significaban nada en el Annapurna, donde el aire contiene menos de 1/3 del oxígeno disponible a nivel del mar. La montaña ya había matado a 73 alpinistas para 2014, más que cualquier otro pico por encima de los 7.925 metros. La zona de la muerte comienza a los 6.706 metros, donde el cuerpo humano empieza a morir célula a célula por falta de oxígeno. La mayoría de los alpinistas que entran en esta zona sin oxígeno suplementario tienen menos de 48 horas antes de que sus órganos comiencen a fallar permanentemente. Katia planeaba pasar 5 días por encima de esa altitud durante su intento de cumbre. En su solicitud de permiso de escalada indicaba como contacto de emergencia ninguno necesario y su plan de evacuación como la cumbre o la muerte en el intento. Llegó al campo base de la Annapurna el 15 de septiembre de 2014, cargando 38.5 kilogramos de equipo pero sin bombonas de oxígeno. Su tienda pesaba 340 gramos. Su saco de dormir estaba clasificado para temperaturas de hasta menos 40 grados Celsius. Había empacado comida para 12 días en comidas liofilizadas que proporcionaban 6.000 calorías al día para alimentar la lucha desesperada de su cuerpo contra la altitud. Los otros alpinistas en el campo base la observaban practicar yoga al amanecer y pensaron que parecía más una bailarina que alguien preparándose para entrar en uno de los lugares más peligrosos de la Tierra. Se suponía que su compañero de escalada era Marcus Chun, un estadounidense de 34 años que había coronado 6 de los 14 picos del mundo por encima de los 7.925 metros. Pero Chun se rompió el tobillo durante el entrenamiento de aclimatación. El 28 de septiembre, dejando a Katia sola frente a la montaña, la mayoría de los alpinistas habrían esperado a otro compañero o habrían abandonado la expedición por completo. Katia decidió continuar en solitario, lo que significaba que no tendría a nadie que la ayudara si se desplomaba, ningún respaldo si su equipo fallaba y ningún testigo si realmente alcanzaba la cima. La ventana de buen tiempo se abrió el
12 de octubre. Katia salió del campo base a las 3 de la madrugada, cargando 20.4 kilogramos de equipo y llevando un rastreador GPS que transmitiría su ubicación cada hora. Su ruta seguía la arista noreste, un filo de cuchillo de hielo y roca que caía a 2.438 metros a ambos lados. Un paso en falso significaría una caída que la mataría antes de que su cuerpo dejara de golpearse contra el hielo y las rocas. El GPS mostró que se movía constantemente hacia arriba a 305 metros por hora, más rápido de lo que la mayoría de los alpinistas logran incluso con oxígeno suplementario. A las 2 de la tarde había llegado al campo 2 a 6.401 metros, donde la mayoría de las expediciones pasan 2 días aclimatándose. Katia descansó durante 4 horas. Luego continuó escalando hacia la zona de la muerte mientras el sol desaparecía detrás de la montaña. Su última transmisión de radio llegó a las 8:30 de la noche. Desde los 7.041 metros me siento fuerte. El tiempo aguanta. Intentaré el ataque a la cumbre a medianoche. El rastreador GPS continuó transmitiendo su posición hasta las 4:17 de la madrugada del 13 de octubre, cuando la señal se detuvo abruptamente a 7.376 metros, solo 213 metros por debajo de la cima del Annapurna. El helicóptero de rescate no podía volar por encima de los 6.096 metros en el aire enrarecido. Los equipos terrestres no pudieron llegar a su ubicación debido al peligro de avalanchas. Durante 3 semanas, otros alpinistas buscaron en cada parte accesible de la montaña utilizando prismáticos y cámaras con teleobjetivo. No encontraron rastro de Katia, su equipo o su cuerpo. El gobierno nepalí la declaró oficialmente muerta el 15 de noviembre de 2014 y cerró la investigación. Su madre recibió un certificado de defunción que indicaba como causa accidente de alpinismo y como ubicación desconocida. Pero el rastreador GPS de Katia había registrado algo que no se descubriría hasta 9 años después. La memoria interna del dispositivo había almacenado sus movimientos exactos durante esas últimas horas, incluyendo una marca de ubicación. A 8.090 metros, la elevación precisa de la cima del Annapurna. A las 6:23 de la mañana del 13 de octubre de 2014, había alcanzado la cima. Se había convertido en la primera persona en coronar el Annapurna en solitario y sin oxígeno. Y luego había iniciado su descenso hacia una tormenta que atraparía su cuerpo en el hielo durante casi una década. El descubrimiento ocurrió por accidente el 17 de mayo de 2023, cuando un equipo de guías Sherpas estaba estableciendo una nueva ruta de escalada en la cara noreste de la Annapurna. Pemba Norbu vio algo de color rojo brillante sobresaliendo de una pared de hielo azul a 7.132 metros. Al principio, pensó que era un trozo de equipo de escalada abandonado por otra expedición, pero al acercarse se dio cuenta de que estaba viendo una mano humana que aún llevaba un guante rojo perfectamente conservada en el hielo, como un antiguo insecto atrapado en ámbar. La operación de recuperación tomó 4 días y requirió equipo especializado traído en avión desde Katmandú. El hielo tuvo que ser derretido con herramientas calentadas para evitar dañar el cuerpo. Lo que encontraron sorprendió a todos los que conocían la historia de Katia. Su cuerpo no mostraba signos de trauma por una caída o avalancha. Parecía haberse sentado simplemente en la nieve y haber muerto, probablemente por agotamiento e hipotermia, durante su descenso de la cumbre. Su cuerda de escalada aún estaba cuidadosamente enrollada en su arnés. Su paelet estaba asegurado en su posición correcta en su mochila, pero el verdadero descubrimiento estaba dentro del bolsillo. Katia había llevado una pequeña libreta envuelta en plástico impermeable y había estado escribiendo en ella durante sus últimas horas en la montaña. Las páginas contenían observaciones detalladas sobre su condición física, el clima y sus decisiones sobre la ruta. La última entrada, escrita a lápiz que de alguna manera no se había congelado a temperaturas de menos 34 grados Celsius, estaba fechada el 13 de octubre de 2014 a las 7:45 de la mañana en cumbre alcanzada. Sin oxígeno, papá. Estaría orgulloso, iniciando descenso. El tiempo cambia rápido. Si no lo consigo, al menos demostré que se podía hacer. La libreta también contenía coordenadas GPS de su ubicación exacta en la cumbre y fotografías detalladas que había tomado con una cámara impermeable. Las imágenes mostraban a Katia de pie en el punto más alto de la Annapurna sosteniendo una pequeña bandera noruega, con el sol saliendo detrás de ella sobre la cordillera del Himalaya. Su rostro era claramente visible a través de sus gafas, y estaba sonriendo. Estas fueron las primeras fotografías confirmadas de alguien que alcanzaba la cima de la Annapurna sin oxígeno suplementario, y probaron que Katia había logrado algo que los expertos en alpinismo habían declarado imposible. El examen médico de su cuerpo reveló el verdadero costo de su logro. Sus pulmones se habían llenado de líquido debido
al edema pulmonar de gran altitud. Su cerebro se había hinchado por un edema cerebral. Su corazón se había agrandado al doble de su tamaño normal por el esfuerzo de bombear sangre espesa a través de órganos privados de oxígeno. Cada de su cuerpo mostraba signos de daño debido a la altitud extrema, pero de alguna manera había superado estas condiciones que ponían en peligro su vida el tiempo suficiente para alcanzar la cima y documentar su éxito. El equipo de recuperación también encontró sus 3 bombonas de oxígeno sin usar, todavía llenas después de 9 años en el hielo. Cada bombona contenía suficiente aire para mantener vivo a un alpinista durante 6 horas en la zona de la muerte. Usar cualquiera de ellas durante su descenso podría haberle salvado la vida, pero Katia había elegido morir antes que comprometer la pureza de su logro. Había mantenido su promesa a su padre moribundo, aunque le costara la vida. La alpinista tuvo dificultades para clasificar el logro de Katia. Había coronado con éxito el Annapurna sin oxígeno, pero había muerto en el descenso antes de poder bajar de forma segura al campo base. Algunos expertos argumentaron que una ascensión no está completa hasta que el alpinista regresa con vida. Otros señalaron que a Edmund Hillary y Tenzing Norgay se les atribuye la conquista del Everest a pesar de que usaron oxígeno suplementario durante toda su expedición. El debate se volvió irrelevante cuando la Asociación Internacional de Alpinismo revisó los datos GPS y las fotografías de Katia. En agosto de 2023, la reconocieron oficialmente como la primera persona en coronar el Annapurna sin oxígeno suplementario, casi 10 años después de su muerte. El anuncio ocupó los titulares en todo el mundo, pero también desató una controversia sobre la ética del alpinismo extremo. Los críticos argumentaron que celebrar el logro de Katia animaba a otros alpinistas a asumir riesgos mortales por publicidad y récords. Su madre, Astrid Brennan, no estuvo de acuerdo. Viajó a Napoli para recoger el cuerpo de su hija y sus efectos personales, incluyendo la libreta y la cámara que habían conservado los últimos momentos de Katia. Durante una rueda de prensa en Katmandú, Astrid leyó en voz alta la última entrada del diario de su hija. La gente dirá que morí por nada, que batir récords no vale una vida humana, pero no entienden que algunas cosas valen más que la supervivencia. Vine aquí para demostrar que el espíritu humano es más fuerte que la montaña. Si muero demostrándolo, entonces no he fracasado. He triunfado de la única manera que importa. La libreta contenía 47 páginas de observaciones detalladas sobre la escalada sin oxígeno a altitudes extremas. Katia había documentado su ritmo cardíaco, patrones de respiración y estado mental durante cada etapa de su ascenso. Había registrado los efectos exactos de la privación de oxígeno en su coordinación, toma de decisiones y fuerza física. Esta información se volvió inestimable para los investigadores que estudian el rendimiento humano en altitud y contribuyó a nuevos protocolos de seguridad para la escalada de gran altitud. Pero las entradas más reveladoras de su diario eran las personales. Katia había escrito largas cartas a su padre fallecido, describiendo las montañas que estaba escalando y las sensaciones de respirar aire enrarecido sin ayuda artificial. Escribió que se sentía más cerca de él cuando luchaba por respirar a 7.620 metros, donde cada inhalación requería un esfuerzo consciente y determinación. Había convertido la muerte de su padre por enfermedad pulmonar en una misión para demostrar que los pulmones humanos podía funcionar en el entorno más hostil de la Tierra. La recuperación del cuerpo de Katia también resolvió varios misterios sobre otros alpinistas que habían desaparecido en el Annapurna. Su cámara contenía fotografías de 3 conjuntos diferentes de restos humanos que había encontrado durante su ascenso, incluyendo el cuerpo del alpinista alemán Hans Weber, quien había desaparecido en 2011. En estas imágenes ayudaron a las familias a localizar y recuperar los restos de sus parientes, brindando un cierre a seres queridos que habían esperado años por respuesta. El hielo que había conservado el cuerpo de Katia durante 9 años ya se estaba derritiendo cuando el equipo Sherpa la encontró. El cambio climático ha calentado el Himalaya en casi 2 grados Celsius desde 2014, provocando el retroceso de los glaciares y exponiendo restos que habían estado congelados durante décadas. Los investigadores estiman que más de 200 cuerpos aún están ocultos en el hielo solo en el Annapurna, y muchos de ellos serán revelados a medida que las temperaturas sigan subiendo. El logro de Katia tuvo un precio terrible, pero también demostró que los seres humanos pueden sobrevivir en condiciones que deberían matarlos instantáneamente. Su éxito sin oxígeno a 8.090 metros demostró que el cuerpo humano puede adaptarse a entornos más extremos de lo que se creía posible. Los científicos deportivos todavía están estudiando sus métodos de entrenamiento y ventajas genéticas para entender cómo logró funcionar donde otros colapsarían. Cuestión de minutos. Las 3 bombonas de oxígeno que se negó a usar fueron donadas a la Asociación de Rescate del Himalaya, donde permanecen en exhibición como un recordatorio de la elección entre la supervivencia y los principios. Cada bombona lleva una pequeña placa con las últimas palabras de Katia,
Al menos demostré que se podía hacer. Su esmalte de uñas rojo se ha desvanecido con los años, pero su ejemplo sigue inspirando a los alpinistas que quieren poner a prueba los límites absolutos de la resistencia humana. La autopsia reveló detalles que cambiaron todo lo que los científicos creían saber sobre la muerte en altitudes extremas. Ladra Saramicho, la patóloga forense que examinó el cuerpo de Katia, encontró cristales de hielo dentro del músculo de su corazón que habían formado un patrón geométrico perfecto. Los cristales eran tan precisos que parecían copos de nieve bajo un microscopio, pero habían crecido dentro de tejido vivo durante sus últimas horas. Su sangre se había congelado literalmente mientras aún estaba viva, creando formaciones que la ciencia médica nunca había documentado antes. Pero el descubrimiento más inquietante estaba en el tejido de su cerebro. La privación de oxígeno había desencadenado una condición llamada lucidez terminal, donde los pacientes moribundos de repente se vuelven completamente lúcidos en sus últimos momentos. Las entradas del diario de Katia se volvieron más detalladas y articuladas a medida que se acercaba a la muerte, como si el final inminente hubiera agudizado su mente hasta un enfoque láser. Su letra se mantuvo firme incluso cuando la temperatura de su cuerpo había bajado a 32 grados Celsius, muy por debajo del punto en que la mayoría de las personas pierden la conciencia para siempre. Las últimas páginas de su libreta contenían cálculos para una nueva ruta de escalada por la cara sur de la Annapurna que reduciría la exposición a la zona de la muerte en un 30%. Había estado diseñando un camino más seguro para futuros alpinistas, incluso mientras moría. La ruta que trazó ha sido desde entonces nombrada el Corredor Brennan y ha sido utilizada con éxito por 12 expediciones sin una sola muerte. Su cerebro moribundo había resuelto un problema que había matado a docenas de alpinistas en los 30 años anteriores. El gobierno noruego declaró a Katia heroína nacional y encargó una estatua de ella para ser colocada frente al Museo Marítimo de Bergen, donde su padre había trabajado como práctico de puerto antes de convertirse en aviador comercial. La figura de bronce la muestra de pie en la cima de una montaña sin máscara de oxígeno, con los brazos levantados en señal de triunfo. Pero el detalle más poderoso de la estatua es invisible para la mayoría de los visitantes. El escultor incluyó las iniciales de su padre grabadas en el payolo que lleva, conectando su logro con la promesa que hizo en una habitación de hospital. 16 años antes, la controversia en torno a su reconocimiento póstumo se intensificó cuando otros alpinistas comenzaron a intentar duplicar su hazaña. Dentro de los 6 meses posteriores al anuncio oficial, 4 expediciones diferentes habían intentado coronar el Annapurna sin oxígeno. 3 de ellas terminaron en muerte. La cuarta tuvo éxito pero requirió evacuación de emergencia debido a congelación severa e hinchazón cerebral. Los críticos argumentaron que publicitar el logro de Katia era esencialmente fomentar el suicidio, mientras que sus partidarios sostenían que empujar los límites humanos siempre había sido esencial para el progreso del alpinismo. El debate alcanzó su punto álgido cuando el alpinista estadounidense David Torres, de 31 años, intentó batir el récord de Katia coronando el Annapurna sin oxígeno en condiciones invernales, cuando las temperaturas descienden por debajo de los menos 51 grados Celsius. Torres se había entrenado utilizando los métodos de Katia, viviendo a gran altitud en Perú durante 2 años, y desarrollando adaptaciones fisiológicas similares. Su expedición fue financiada íntegramente por patrocinadores, que querían aprovechar la atención mediática en torno a la escalada sin oxígeno. Torres llegó a los 7.559 metros antes de que su equipo de apoyo lo encontrara. Inconsciente en su tienda el 3 de febrero de 2024, la temperatura central de su cuerpo había bajado a 26 grados Celsius y su corazón había dejado de latir durante un estimado de 4 minutos antes de que lo reanimaran con oxígeno caliente y medicamentos de emergencia. La operación de rescate costó $180.0 y requirió 3 vuelos en helicóptero en condiciones climáticas peligrosas. Torres sobrevivió pero perdió 8 dedos y ambos pies por congelación. Durante su recuperación culpó públicamente a la historia de Katia por inspirarlo a intentar algo que casi lo mata. Las críticas obligaron a las organizaciones de alpinismo a reconsiderar cómo presentaban los logros extremos al público. El Club Alpino estadounidense emitió nuevas directrices que exigen que toda la cobertura mediática de la escalada de gran altitud incluya advertencias detalladas sobre las tasas de mortalidad asociadas con los ascensos sin oxígeno. También establecieron el fondo conmemorativo Katia Brennan,
para proporcionar seguro de rescate de emergencia a los alpinistas que intentan rutas peligrosas, reconociendo que su historia seguiría inspirando expediciones arriesgadas a pesar de las advertencias oficiales. Mientras tanto, los investigadores que estudiaban los tejidos conservados de Katia hicieron descubrimientos que revolucionaron la comprensión de la adaptación humana a entornos extremos. Sus fibras musculares habían desarrollado estructuras microscópicas que nunca antes se habían observado en seres humanos vivos. Estas formaciones, denominadas cuerpos de Brennan por la comunidad científica, parecían ayudar a sus células a extraer oxígeno de manera más eficiente del aire enrarecido. Los hallazgos sugirieron que los humanos podrían ser capaces de adaptaciones evolutivas que ocurren en una sola vida. Bajo estrés extremo, el Dr. James Harrison, fisiólogo de gran altitud de la Universidad de Colorado, pasó 3 años analizando muestras de tejido del cuerpo de Katia. Su investigación reveló que sus mitocondrias habían experimentado cambios estructurales que aumentaron su eficiencia en un 400% en comparación con las células humanas normales. Su cuerpo se había rediseñado esencialmente a nivel celular para sobrevivir en condiciones que deberían haber sido imposibles de soportar. La investigación le valió a Harrison una nominación al Premio Nobel y abrió campos de estudio completamente nuevos en la medicina del rendimiento humano. Las aplicaciones prácticas de estos descubrimientos se extendieron mucho más allá del alpinismo. La NASA comenzó a incorporar los métodos de entrenamiento de Katia en los programas de preparación de astronautas, ya que los desafíos fisiológicos de los viajes espaciales se asemejan mucho a los de la escalada a gran altitud. Sus técnicas para mantener la claridad mental durante la privación de oxígeno resultaron especialmente valiosas para los procedimientos de emergencia durante fallos de funcionamiento de naves espaciales. La Agencia Espacial le atribuyó a su investigación la mejora de las tasas de supervivencia de la tripulación en situaciones críticas. Los investigadores médicos también encontraron aplicaciones para sus descubrimientos en el tratamiento de pacientes con enfermedades pulmonares. Graves, las adaptaciones celulares observadas en sus tejidos proporcionaron planos para nuevas terapias que podrían ayudar a personas con enfisema, fibrosis quística y otras condiciones que afectan la absorción de oxígeno. Los ensayos clínicos que utilizaron versiones modificadas de sus protocolos de entrenamiento mostraron resultados prometedores para pacientes que habían sido considerados intratables con métodos convencionales, pero quizás el impacto más significativo de la historia de Katia fue en la comprensión de su familia sobre la muerte de su padre. Los registros médicos del tratamiento de Eric Brennan revelaron que en realidad había desarrollado una rara mutación genética que mejoraba su capacidad pulmonar, similar a las adaptaciones que su hija logró más tarde a través del entrenamiento. La mutación le había ayudado a sobrevivir más tiempo con cáncer de pulmón de lo que los médicos habían predicho, pero también había hecho que su equipo de respiración fuera menos efectivo durante sus últimas semanas. Katia había heredado esta ventaja genética, lo que explicaba su excepcional capacidad para funcionar a altitudes extremas. El descubrimiento significó que la promesa de Katia de nunca depender del aire artificial también había sido parcialmente cumplida por su padre. Sus pulmones habían estado luchando por respirar de forma natural, incluso mientras estaba conectado a máquinas de soporte vital. La hija que lo había visto luchar con los tubos de respiración había heredado los mismos dones genéticos que podrían haberlo salvado si su cáncer se hubiera detectado antes. Su logro en el Annapurna había honrado no solo su memoria, sino también el legado biológico que le había transmitido. El impacto total de esta revelación no se hizo evidente hasta que los investigadores examinaron los registros médicos de aviación de Eric Brennan de sus años. Como piloto comercial, había obtenido consistentemente puntuaciones más altas que otros pilotos en las pruebas de resistencia a la hipoxia, que miden cuánto tiempo puede funcionar alguien en entornos con poco oxígeno. Sus puntuaciones excepcionales se habían atribuido a una condición física superior, pero las pruebas genéticas de muestras de sangre conservadas revelaron las mismas mutaciones celulares encontradas en los tejidos de su hija en este descubrimiento. Llevó un avance en la comprensión de la adaptación hereditaria a la altitud. La familia Brennan portaba genes que habían evolucionado en poblaciones que vivían a altitudes extremas durante miles de años, pero estos genes habían permanecido latentes hasta ser activados por presiones ambientales específicas. El entrenamiento de Katia en alta montaña había despertado esencialmente una programación genética ancestral que permitía a sus antepasados sobrevivir en el aire enrarecido de las altas cordilleras. Las implicaciones se extendieron a la propia evolución humana. Los investigadores se dieron cuenta de que muchas personas podrían portar adaptaciones latentes similares que podrían activarse a través de un entrenamiento dirigido y la exposición ambiental. El descubrimiento sugirió que los humanos podrían ser más capaces de sobrevivir en entornos extremos de lo que se creía anteriormente, dada una preparación adecuada
y una predisposición genética. Esta investigación se volvió crucial para la planificación de misiones de colonización espacial a largo plazo y proyectos de exploración de aguas profundas. La libreta de Katia contenía una última revelación que no se descubrió hasta que los investigadores sometieron las páginas a un análisis forense avanzado en 2024, ocultas bajo el texto visible. Escritas a lápiz tan suavemente que eran casi invisibles, había notas adicionales que había hecho durante su descenso desde la cumbre. Estos mensajes ocultos revelaron que en realidad había encontrado el cuerpo de otro alpinista cerca de la cima, alguien que había muerto lo suficientemente reciente como para que los restos no estuvieran completamente congelados. El cuerpo que encontró fue identificado más tarde como Tenzing Norbu, un guía Sherpa de 45 años que había desaparecido durante una escalada en solitario. 3 semanas antes de la expedición de Katia, sus notas ocultas describían haber encontrado el equipo de oxígeno de Norbu aún funcionando, con suficiente aire restante para sostenerla durante el descenso. Tuvo la oportunidad de usar su equipo y probablemente salvar su propia vida, pero eligió dejarlo todo intacto por respeto al alpinista fallecido y a sus propios principios sobre la escalada sin oxígeno. Este sacrificio final elevó la historia de Katia de un impresionante logro atlético a algo cercano a la devoción religiosa. Había elegido literalmente la muerte antes que el compromiso, incluso cuando la supervivencia significaba usar equipo que pertenecía a alguien que ya no lo necesitaba. El descubrimiento desató un intenso debate sobre la ética de su decisión y si tal dedicación extrema a los principios era admirable o simplemente un desperdicio de vida humana. Katia Brennan murió a los 28 años en la montaña más mortífera del mundo, pero también se convirtió en la única persona en coronar el Annapurna sin oxígeno y vivir lo suficiente para documentar el logro. Su cuerpo congelado pasó 9 años demostrando que algunas victorias valen más que la vida que cuesta conseguirlas. Había mantenido su promesa a su padre, descubierto los límites de la adaptación humana y mostrado al mundo que el espíritu humano podía triunfar sobre el lugar más hostil de la Tierra, incluso si la mataba en el proceso. Pero lo más importante, había demostrado que la propia muerte no pudo impedirle ayudar a otros a alcanzar las mismas alturas que ella había muerto por lograr.